En este vídeo voy a hacer un recorrido extenso y detallado por la vida y obra de León Tolstoy, uno de los mejores escritores de la historia de la literatura. Quédate porque voy a explicarte cosas que seguramente no conocías y veremos cómo la vida de Tolstoy fue una vida llena de gran riqueza, de grandes enseñanzas morales, y vas a descubrir a una de las grandes personalidades de la historia de la literatura. ¡Comenzamos! León Tolstoy es reconocido como uno de los escritores más importantes de la literatura universal. Si tuviéramos que hacer una lista de los 10 escritores más importantes de la historia, yo creo que sin lugar a dudas Tolstoy merecería figurar en ella. Tolstoy es autor de dos grandes obras maestras y sus novelas más famosas son Guerra y Paz, publicada en 1869, y Ana Karenina, en 1877. Se considera la cumbre del realismo ruso junto a las obras de Dostoyevsky. Y paradójicamente, a pesar de haber sido nominado repetidamente al Premio Nobel de Literatura e incluso al Nobel de la Paz, por razones que veremos a continuación, nunca recibió ninguno, lo que se ha considerado como una de las mayores injusticias de la historia de los premios Nobel. Más allá de estos logros, la vida de Tolstoy estuvo marcada por profundas transformaciones personales. Pasó de ser un joven aristócrata con una vida disoluta, le gustaban las juergas, la fiesta, las mujeres, a convertirse en un novelista consagrado de la alta sociedad rusa. Y finalmente acabó siendo en sus últimos años de vida un pensador moral, un anarquista cristiano y pacifista, cuya influencia alcanzó a figuras como Gandhi o Martin Luther King. En este recorrido vamos a explorar la vida de León Tolstoy, que vivió entre 1828 y 1910, hablando de su vida y también de su obra. León Tolstoy nace el 9 de septiembre de 1828, el 28 de agosto en el calendario juliano, en su finca familiar Yasnaja Poliana, ubicada en la región de Tula, a unos 200 kilómetros al sur de Moscú. Proviene de una familia aristócrata de alta alcurnia, o sea, Tolstoy es de una familia, digamos, rica, es un rico terrateniente. Fue el cuarto hijo de 5 hermanos, hijo del conde Nikolai Ilich Tolstoy, o sea, es un noble, un veterano de la guerra contra Napoleón en 1812, y de la princesa María Volkavskaya, o sea, es hijo de un conde y de una princesa. Trágicamente, León perdió a su madre antes de cumplir 2 años y a su padre a los 9, en 1837. Por lo tanto, es un aristócrata ruso, acomodado, rico, podemos decir, noble y huérfano, porque sus padres fallecieron cuando él era un niño. Estas muertes sucesivas, primero de los padres, luego de su abuela y también de una tía que ejerció como tutora suya en los años siguientes, marcaron su infancia. Aunque Tolstoy recordaría esos primeros años de forma idealizada, a pesar de la constante presencia de la muerte en la familia. La muerte, también tenemos que decir que era algo muy habitual en esa época. Estamos hablando de una época donde hay una altísima mortalidad infantil y las enfermedades se podían llevar a las personas muy fácilmente. Tras quedar huérfanos, él y sus hermanos quedaron al cuidado de parientes. Inicialmente una tía y después otra tía en la ciudad de Kazán, al este de Rusia. Tolstoy recibió educación primaria en casa con preceptores privados, que era lo normal en esa época. O sea, en el siglo XIX, y esto lo vemos en muchos casos, te educabas en casa, la nobleza se educaba en casa con un preceptor, un profesor particular, y luego ibas a la universidad. En 1844 ingresó en la Universidad de Kazán, primero en la Facultad de Lenguas Orientales
y tuvo un rendimiento académico discreto. O sea, Tolstói no fue un estudiante aplicado y brillante. Debido a sus bajas calificaciones, se transfirió a la Facultad de Derecho, considerada menos exigente. O sea, tenemos un Tolstói joven, universitario, que no destaca precisamente en su faceta académica. Y en este periodo universitario conoció la filosofía moral de algunos autores importantes como Dickens o Rousseau, cuyo pensamiento lo impactó profundamente. Yo diría que el filósofo que más ha influenciado a la obra de Tolstói es Rousseau. Rousseau es autor de una obra muy importante que se llama Emilio, que habla sobre la educación, que es un tema que obsesionaría también a Tolstói. Y yo creo que tiene una cosmovisión, una antropología similar. Es decir, la antropología, la visión del ser humano que tiene Tolstói, está muy influenciada por la idea de Rousseau de que el ser humano es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo pervierte. Aquí tenemos un joven idealista que incluso llegó a portar un medallón con el retrato de Rousseau, en lugar de la tradicional cruz religiosa, una señal de afinidad con las ideas ilustradas del ginebrino, que es Rousseau de Ginebra. Entonces, aquí tenemos, sí, un Tolstói muy influenciado por este pensamiento de Rousseau, y yo creo que es una influencia que duraría el resto de su vida. Pero hay que decir que este Tolstói, el primer Tolstói, es un Tolstói bohemio. Según sus propias confesiones, se pasaba gran parte del tiempo en fiestas, bebiendo y jugando a las cartas, contrayendo deudas y llevando una vida desordenada. Por lo tanto, es un adolescente rico que se dedica a la buena vida. Se dedica a la vida, a las juergas, a las fiestas, a las chicas y a jugar a las cartas y a perder dinero. Por lo tanto, es una vida absolutamente desordenada. En 1847, con 19 años, Tolstói abandonó la universidad sin terminar sus estudios y regresó a Poliana, que es donde estaba la finca familiar. Y pasó a ser propietario de la finca familiar después de repartirse la herencia familiar. Por lo tanto, en su hacienda, el joven conde se propuso autoeducarse, administrar eficazmente su finca y mejorar también las condiciones de los siervos que dependían de él. Esto sí que hay que decirlo, desde el principio de su vida, Tolstói estuvo muy preocupado por lo que es la justicia social. Siempre tuvo un tratamiento y un comportamiento humanitario hacia los siervos que trabajaban en su finca y siempre intentó ayudarles. Pero hay que decir que a pesar de sus nobles propósitos, siguió entregándose por temporadas a la vida disoluta de la aristocracia, alternando estancias en Moscú, San Petersburgo y Tula, donde continuó su ritmo de apuestas y diversiones. O sea, sigue con su vida disoluta. Durante estos años comienza a escribir sus primeros textos. Mantuvo un diario personal y empezó a desarrollar lo que sería su literatura. Fruto de este primer periodo tenemos su primera novela, titulada Infancia, un relato semi-autobiográfico sobre sus recuerdos infantiles, que terminó escribiendo pocos años después, en 1852. En 1851, con 22 años y todavía indeciso sobre su futuro, Tolstói decide ingresar en el ejército, motivado en parte por su hermano mayor Nikolai, quien era teniente de artillería. O sea, Tolstói tiene esta experiencia militar que luego será fundamental en sus obras, por ejemplo, en Guerra y Paz. Ese año ambos viajaron al Cáucaso, región sur de Rusia, buscando un nuevo comienzo lejos de las tentaciones de la capital. Se establece en una pequeña aldea cosaca en el valle del río Terek. Al principio León se sintió decepcionado por la vida austera y sencilla del lugar y se arrepintió del viaje. Estamos hablando de un noble que estaba acostumbrado a una vida de lujos. Sin embargo, la estancia en el Cáucaso resultó transformadora para él. El paisaje, la convivencia con los cosacos locales y las campañas militares contra tribus montañesas inspiraron vivencias que nutrirían su obra. Allí conoció a una joven cosaca llamada Marenka, con quien vivió un breve idilio.
Años después, ese romance sería recreado literariamente en la novela corta Los cosacos, de 1863, que describe con gran realismo la vida tradicional de aquel pueblo guerrero. A finales de 1853 estalló la guerra de Crimea entre Rusia y una coalición europea. Tolstói, que hasta entonces servía en el Cáucaso, solicitó ser transferido al escenario principal del conflicto. En 1854 fue enviado al frente de Crimea y en noviembre de ese año llegó a Sebastopol, ciudad portuaria sitiada por las fuerzas británicas, francesas y turcas. Como oficial de artillería, Tolstói participó activamente en la defensa de Sebastopol, siendo destacado a uno de los sectores más peligrosos del frente. La experiencia directa en la guerra, los bombardeos, el heroísmo, el sufrimiento de los soldados y la vista de miles de caídos tuvo un impacto fundamental en su visión del mundo. Durante los duros 11 meses de asedio que vivió la ciudad entre 1854 y 1855, las bajas rusas superaron los 100.000 hombres y Tolstói se distinguió por su valor bajo fuego y fue ascendido al rango de teniente. O sea, Tolstói sí que demostró un gran valor como soldado en la batalla. Estas vivencias dramáticas quedaron plasmadas en sus primeros escritos publicados. Y publicó en una revista, El Contemporáneo, sus relatos de Sebastopol en 1855, una serie de crónicas ficcionadas sobre distintos episodios del sitio, diciembre, mayo y agosto de 1855. En estos relatos, Tolstói describió con realismo y compasión la vida de los soldados en las trincheras, expresando a la vez su actitud crítica hacia la guerra. Los relatos de Sebastopol fueron recibidos con entusiasmo en Rusia por su autenticidad y valor humano, y anunciaron la emergencia de un nuevo talento literario. Incluso antes de estas crónicas bélicas, Tolstói ya había aprovechado los ratos libres para avanzar en su carrera como escritor. Durante su servicio en el Cáucaso, había concluido su novela Infancia en julio de 1852. Y tras su éxito inicial continuó la saga autobiográfica con Adolescencia, 1854, y Juventud, 1856, completando así una trilogía sobre el tránsito de la niñez a la vida adulta. Estas obras tempranas le dieron reconocimiento literario en Rusia en la década de 1850. Gracias a su estilo sincero y a la observación psicológica de los personajes realizada por un aristócrata en formación. Por lo tanto, aquí Tolstói, digamos que en estos relatos, donde basados en su experiencia en la guerra, en el Cáucaso, con los cosacos, con las batallas, le dan esa fama inicial. Otro relato destacado de esta época es La tala del bosque de 1855, también inspirado en sus vivencias militares en el Cáucaso. Aquí Tolstói, que es un soldado con una brillante carrera militar, se revela ya como un escritor, digamos, prometedor. Terminada la guerra de Crimea en 1856, Tolstói decidió retirarse del ejército. Estaba muy afectado por la carnicería que había presenciado y quedó desilusionado de la vida militar. La carrera militar no era para él, pero sí que dejó una enorme huella en sus vivencias personales y en su literatura. Yo creo que no se puede entender la obra de Tolstói sin su carrera militar y sus experiencias en la guerra en el Cáucaso. Abandonó el servicio activo militar y se trasladó a San Petersburgo, entonces la capital intelectual del imperio. Sin embargo, el joven conde regresó a la vida mundana con sentimientos encontrados. Según contó después, al volver a la vida de la alta sociedad se sintió vacío e inútil, considerando frívolas las ocupaciones cotidianas tras haber conocido la brutal realidad de la guerra. Tolstói se transforma en la guerra. O sea, Tolstói va a la guerra siendo un joven consentido, un joven frívolo,
y las experiencias que vive en la guerra, la muerte de personas cercanas, el tener que matar en la guerra, le cambia para siempre. Y cuando vuelve a esa vida de la sociedad, de la alta sociedad en San Petersburgo, ya no es el mismo. En una cita de esa época decía que veía a los aristócratas de salón como hombres inmorales, malvados, sin carácter, felices y contentos como solo puede estarlo la gente cuya conciencia no los acusa de nada. Por lo tanto, ya se aparta, digamos, de esa vida frívola después de haber vivido estas experiencias en la guerra. De vuelta a San Petersburgo, Tolstói fue recibido como una joven promesa literaria. Estos primeros relatos le granjean cierta fama y, por lo tanto, ya se empieza a codear con los intelectuales más relevantes de su época. Y conoció a otros escritores destacados, por ejemplo a Iván Turgenev. Pero, sin embargo, chocó con el ambiente literario en la capital. Tolstói era individualista y celoso de su independencia intelectual. Rehuía las camarillas literarias y las ideologías de moda. Y eso le granjeó cierta antipatía en la élite cultural radical de la época. Tolstói no quiso formar parte de estos grupos intelectuales ni tomar un partido político demasiado intenso. Tuvo una relación intensa y tensa con Turgenev, a quien admiraba, pero con quien tuvo varias disputas agrias personales e ideológicas. E incluso se cuenta que casi llegaron a batirse en un duelo. Esta actitud orgullosa de Tolstói lo acompañaría toda su vida. En busca de nuevas experiencias, Tolstói emprendió un viaje por Europa occidental, a inicios de 1857. Era algo típico que los jóvenes de la época hicieran viajes por Europa para conocer pues, las grandes naciones europeas. Visitó Francia, Suiza, Alemania e Italia. En París fue testigo de una ejecución pública en la guillotina, suceso que lo horrorizó y reforzó su aversión a la violencia institucional. Y más tarde escribiría sobre esto. Sin embargo, su estancia parisina terminó abruptamente cuando perdió gran parte de su dinero en el juego, viéndose obligado a regresar a Rusia prematuramente. O sea, Tolstói sí que es cierto que ha cambiado, pero todavía mantiene esta afición perversa por el juego. Sigue siendo un joven Tolstói. A pesar de ese traspié, el viaje amplió sus horizontes. Tolstói se interesó vivamente por los sistemas educativos europeos. Tolstói siempre tuvo una gran vocación pedagógica y decidió volver a su hacienda para educar a los campesinos. De regreso a su finca en 1859, Tolstói puso en práctica sus ideas progresistas, fundando una escuela para los hijos de los siervos de su propiedad. Y esto era una iniciativa pionera, que no seguía estrictamente los métodos tradicionales, sino que se inspiraba en técnicas que venían de Rousseau y otros educadores europeos. Tolstói creía en estimular la iniciativa del niño más que en imponer disciplina estricta. Incluso llegó a escribir y editar una revista pedagógica, donde publicó ensayos provocadores sobre educación. Tenía unas ideas muy avanzadas a su tiempo sobre lo que debía ser la educación. Negó que la historia siguiera leyes deterministas y sugería que la educación debía nutrirse también de la sabiduría popular y no solo de la élite, de lo que creaba la élite hacia el pueblo. Estas posturas, que fueron muy radicales para su época, muestran un Tolstói crítico del sistema e interesado en la reforma social a través de la enseñanza. Tolstói quería cambiar el mundo y quería acabar con las injusticias que veía a su alrededor. Tolstói siguió escribiendo ficción y en 1859 publica Felicidad conyugal, una novela breve en la que explora la relación matrimonial desde la perspectiva de una joven esposa, anticipando sus propias concepciones sobre la vida en familia. También acabó su relato Los cosacos, que se publicó en 1863, consolidando su prestigio literario.
Los cosacos relata la historia de un aristócrata ruso que, como el propio Tolstói, en su juventud, busca en la vida sencilla de un pueblo cosaco un sentido más auténtico a su existencia. La obra destaca por sus descripciones vívidas de la naturaleza y las costumbres locales y suele considerarse una de las mejores novelas cortas de Tolstói en su época temprana. Un acontecimiento fundamental cambió la vida de Tolstói en esta época, que es su matrimonio. A los 34 años, el 23 de septiembre de 1862, se casó con Sofía Andreyevna Brems, apodada cariñosamente Sonia, de solo 18 años. Estamos hablando de que Tolstói tenía 34 y ella 18, pero esto en la época era algo muy habitual. O sea, los matrimonios con gran diferencia de edad, siendo el hombre bastante más mayor que la mujer, era algo común en esta época. Sonia, o Sofía, como se llamaba realmente, provenía de una familia culta de Moscú. Era mucho más joven que él, pero el noviazgo había sido intenso. Se cuenta que la noche previa a la boda, Tolstói, obsesionado con la honestidad, le entregó a su prometida sus diarios íntimos, en los que confesaba sus aventuras pasadas, incluyendo detalles de su vida disoluta y la existencia de un hijo ilegítimo con una sierva de su hacienda. O sea, el día antes de casarte, le dices a tu mujer que tienes un hijo ilegítimo con una criada y que has llevado una vida disoluta. Esta revelación fue traumática para Sofía, pero aún así decidió seguir adelante con la boda. En los primeros años de matrimonio, el matrimonio fue feliz y lleno de pasión. Pese al choque inicial, Sofía se dedicó en cuerpo y alma a su esposo y su obra. Sofía es un personaje, es una persona muy importante en la vida de Tolstói y no podemos entender la obra literaria de Tolstói sin su esposa. Esto que se suele decir de que muchas veces detrás de un gran hombre hay una gran mujer, aquí lo tenemos claramente. Sofía fue un puntal fundamental en la vida de Tolstói y también su producción literaria. Llegaron a tener 13 hijos, 8 de los cuales sobrevivieron a la infancia. Algo que era normal en esa época, estamos hablando de una mortalidad infantil cerca del 50%. La joven esposa pronto se convirtió en la mano derecha de Tolstói en su trabajo literario. Actuaba como secretaria, editora e incluso agente, transcribiendo a limpio una y otra vez los interminables borradores de sus novelas. Esta dinámica sería crucial para la gestación de las grandes obras maestras de Tolstói. Tolstói escribía el libro y su mujer lo transcribía. Y esta es la mecánica de trabajo que siguieron en muchas de sus grandes obras. Por lo tanto, no es solo la esposa de Tolstói, es su secretaria, es su agente, es su ayudante y es su persona de máxima confianza. Por lo tanto, es una persona, Sofía, que en su obra literaria, que la obra literaria de su marido, tiene una gran importancia. Por cierto, espero que te esté gustando este vídeo. Si además de escribir o de leer o de interesarte por escritores te gusta escribir, que sepas que te regalo mi libro Escritor de éxito en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado. Es un libro para escritores que puede ser muy interesante para ti. Te invito a unirte a mi lista de correo y conseguir gratis este libro. Sigo. Guerra y Paz, que es la gran epopeya rusa, se escribe entre 1863 y 1869. Instalado en la tranquilidad de su finca rural con su familia, Tolstói comienza en 1863 la escritura de su obra más ambiciosa, Guerra y Paz. Durante aproximadamente 5 años se sumergió en este gigantesco proyecto literario que combina magistralmente la ficción con la crónica histórica. La novela fue publicada por partes, algo habitual también en la época. Esto también Galdós lo hacía. O sea, los libros se publicaban por capítulos en la prensa o en revistas especializadas y luego finalmente salían como libros. Se publicó por partes entre 1865 y 1869, causando una gran sensación en la literatura rusa. Guerra y Paz es un fresco épico e histórico que narra las vicisitudes de varias familias de la nobleza.
principalmente los Volkovsky y los Rostov, en el contexto de las guerras napoleónicas, particularmente la invasión francesa de 1812 y su derrota en Rusia. A lo largo de sus más de 1000 páginas, desfilan cientos de personajes, desde el zar y Napoleón hasta humildes campesinos, y se recrean con detalles eventos decisivos como la batalla de Borodino y el incendio de Moscú. Sería algo así como los episodios nacionales de Galdós, pero todo junto, un gran episodio nacional y con un gran tratamiento psicológico de los personajes. Tolstói supo entretejer magistralmente las tramas de los personajes de sus protagonistas dentro del tapiz de la historia nacional, reflexionando de paso sobre el destino, el libre albedrío y la naturaleza de la guerra. La creación de Guerra y Paz fue un proceso absorbente. Tolstói revisaba obsesivamente sus manuscritos, buscando la perfección estilística, mientras Sofía copiaba una y otra vez las versiones para entregárselas al editor. Gracias al apoyo incondicional de su esposa, sin la cual todo esto no hubiera sido posible, y que además se ocupaba de la economía doméstica, él pudo dedicar sus jornadas enteras a escribir. El resultado fue una monumental novela que rompió con muchos de los cánones narrativos de la época. No es una novela histórica tradicional ni tampoco una novela realista convencional, sino una mezcla única de géneros. Guerra y Paz fue recibida con aclamación. Hasta el día de hoy está considerada una de las mayores obras de la literatura universal. La crítica Virginia Woolf la calificó como la mejor de todas las novelas en cualquier lengua. Es decir, Guerra y Paz, según Virginia Woolf, es la mejor novela jamás escrita. En ella Tolstói no solo contó una historia, sino que también expuso su filosofía de la historia. A diferencia de otros, enfatizó el papel de las masas y las pequeñas decisiones cotidianas por encima de los grandes héroes, mostrando cómo la vida de un país es movida por innumerables voluntades anónimas más que por el genio de unos pocos líderes. En el plano personal, los años de Guerra y Paz fueron relativamente serenos para Tolstói. Disfrutaba de una vida hogareña sencilla y del nacimiento de sus primeros hijos, llevando la existencia de un caballero campesino en su finca. O sea, una vida tranquila, de familia, sin problemas económicos, una vida ordenada. Sin embargo, su incansable búsqueda intelectual no cesaba. Tras publicar Guerra y Paz, completa en 1869, Tolstói tuvo un breve impasse creativo. Barajó la idea de escribir otra gran novela histórica, esta vez sobre Pedro el Grande, proyecto que finalmente abandonó. También en esa pausa retomó su vocación pedagógica, escribiendo manuales de lectura para niños campesinos que fueron muy populares en las escuelas rurales. Pero su mente pronto concibió una nueva historia de ficción, esta vez ambientada en la sociedad contemporánea. Aquí iba a nacer su segunda gran novela, Ana Karenina. En 1873, Tolstói comenzó a publicar por entregas en una revista su siguiente novela, algo que era, como ya he dicho, habitual en la época. Ana Karenina, o mejor pronunciado, Ana Karenina, que mantendría ocupados a escritor y lectores hasta su conclusión en 1877. Si Guerra y Paz exploraba la épica colectiva de Rusia, Ana Karenina se centra en el drama íntimo y social. Tenemos una gran obra histórica con miles de personajes y en Ana Karenina tenemos algo totalmente diferente. El estudio psicológico de un personaje, en este caso una mujer. O sea, de una gran epopeya épica pasamos a una obra psicológica e intimista. La novela inicia con la célebre frase: todas las familias felices se parecen, pero cada familia infeliz lo es a su manera. Este preámbulo es una muestra de la profunda indagación sobre el amor, el matrimonio y la moralidad.
La trama principal sigue la trágica historia de Anna Karenina, una dama de la alta sociedad atrapada en un matrimonio sin amor, que se enamora apasionadamente del conde Brodsky y decide arriesgarlo todo por esa relación adúltera. Es una novela que conecta con otras novelas del siglo XIX como son La Regenta de Leopoldo Alas Clarín o Madame Bovary de Gustave Flaubert. Paralelamente, Tolstói en esta novela desarrolla la historia de Konstantin Levin, un terrateniente reflexivo que busca darle un sentido espiritual a su vida a través del trabajo en el campo y la reforma social, y cuyo personaje es considerado un alter ego del propio Tolstói. De hecho, Levin proviene de Lev, el nombre ruso de León. Yo en este vídeo le llamo León Tolstói, pero él en realidad se llama Lev Tolstói. Estas dos líneas argumentales, la caída de Anna por desafiar las convenciones sociales y la búsqueda de Levin por una vida auténtica y virtuosa, se entrelazan para ofrecer un retrato dual de la Rusia de la época. Por un lado, la crítica a la hipocresía y superficialidad de aristocracia urbana, y por otro, la exaltación de los valores simples de la vida rural y familiar. Anna Karenina consolidó la fama de Tolstói cuando finalmente se publicó completa en 1877. Y el libro, que reunía todos estos capítulos publicados por partes, se editó en 1878. Muchos la consideran la novela más perfecta de Tolstói por su estructura y profundidad psicológica. El propio autor la calificó como de novela verdadera, en contraste con Guerra y Paz, que la veía más como un poema épico en prosa. O sea, Guerra y Paz es una obra que podemos, no sé, identificar con la Ilíada, por ejemplo. Es la gran epopeya de un pueblo, del pueblo ruso en las guerras napoleónicas. Sin embargo, Anna Karenina es un drama intimista. Sin embargo, al final de la escritura de Anna Karenina, Tolstói atravesó una etapa de angustia existencial. El proceso creativo lo dejó emocionalmente exhausto. Según testimonios, hasta 1876-77 sufrió una depresión tan severa que llegó a esconder las cuerdas y el arma de caza de su casa para no verse tentado a suicidarse. O sea, a pesar de ser un enorme escritor, a pesar de estar en la fama mundial por estas obras, Tolstói entra en una crisis espiritual. Esta oscura crisis interior coincidió con un creciente desencanto de Tolstói respecto a la fe y a los valores tradicionales que hasta entonces habían regido su vida. Y aquí entra en lo que podríamos llamar la crisis de los 50, con casi 50 años, tiene un gran éxito literario, tiene una gran posición social, una familia numerosa y riqueza, tiene dinero, pero se sentía profundamente insatisfecho y temeroso de la muerte. En 1878, poco después de terminar Anna Karenina, este tormento espiritual alcanzó su punto crítico. Tolstói plasmó su desasosiego en un texto autobiográfico de no ficción titulado Confesión, que es una de las obras más intimistas y más importantes para conocer esta evolución espiritual del último Tolstói, y es un texto escrito entre 1879 y 1882. Allí relata cómo, a pesar de tenerlo todo, entre comillas, cayó en una profunda desesperación al darse cuenta de que algún día moriría y que nada de sus logros mundanos perduraría. Cosa que no es cierta, porque la fama de Tolstói es universal. Buscando una respuesta al sentido de la vida, inicialmente volvió su mirada a la religión ortodoxa, en la que había sido bautizado, la religión tradicional rusa. Sin embargo, al estudiar con detenimiento los evangelios y la doctrina de la Iglesia, Tolstói pronto concluyó que las iglesias organizadas, incluida la ortodoxa rusa, habían corrompido el verdadero mensaje de Cristo. Experimentó entonces un despertar espiritual propio. Reinterpretó el cristianismo desde cero, basándose en una lectura literal y ética del Sermón de la Montaña, el discurso de Jesús en el Evangelio que predica el amor al prójimo, la no violencia y el desapego de lo material.
hacia 1880, Tolstói se había transformado íntimamente. Y aquí se produce un cambio total en la vida de Tolstói. Tolstói, con 50 años, digamos, despierta espiritualmente y hay un Tolstói totalmente distinto al que había hasta entonces. Renunció a los lujos y vanidades de la aristocracia y adoptó una fe personal austera, centrada en 5 preceptos morales que extrajo del Evangelio: no enfadarse, no desear, no codiciar, no jurar ni hacer promesas, no resistir al mal con violencia y amar al prójimo, incluso al enemigo. En particular, la idea de no resistirse al mal violentamente lo llevó al pacifismo más radical. Sostenía que el mal debía combatirse solo con el bien, nunca con la fuerza. O sea, se convierte en una especie de pacifista y una especie de anarquista cristiano, ya que denunciaba que el Estado se fundamentaba en la violencia, ejércitos, policías y cárceles. Y por tanto, el verdadero cristiano debía rechazar la autoridad estatal, negarse a participar en el servicio militar, a votar o acudir a tribunales. Ideas absolutamente revolucionarias. Tolstói comenzó a vivir estos principios lo mejor que pudo y escribió numerosos folletos, tratados religiosos y relatos didácticos para difundir su nueva visión. Tolstói se convierte en un líder religioso, espiritual y moral. O sea, ya no es Tolstói escritor, es Tolstói visionario, Tolstói filósofo, Tolstói asceta, Tolstói en cierto sentido santo. Y sus ideas, consideradas herejes por la Iglesia oficial, le valieron en 1901 la excomunión formal por parte del Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa, que lo declaró apóstata. O sea, Tolstói es expulsado de la Iglesia Ortodoxa rusa. Sin embargo, Tolstói ya había inspirado a miles de seguidores dentro y fuera de Rusia, y su influencia se extendía más allá del ámbito literario. Ya no es Tolstói escritor, es Tolstói líder espiritual. Tolstói, después de su conversión espiritual, sorprendió al mundo a rechazar gran parte de su propia obra anterior, incluyendo esas aclamadas novelas, por considerarlas vanidosas y carentes de verdadero valor moral. Si bien nunca dejó de ser el autor de Guerra y Paz y Ana Karenina, desde la década de 1880 se consagró principalmente a escribir sobre religión, ética y política, intentando guiar a otros hacia la vida sencilla y virtuosa que él predicaba. Fundó junto a colaboradores una editorial llamada El Intermediario, dedicada a publicar libros baratos y accesibles para el pueblo, a través de la cual difundió cuentos populares, fábulas y ensayos con mensajes morales. Asimismo, inició correspondencia con muchas personalidades progresistas de todo el mundo. En 1884 escribió un ensayo traducido por ¿Qué debemos hacer o qué hacer?, donde analiza la miseria en Moscú y urge a los privilegiados a renunciar a sus riquezas para ayudar a los necesitados. Ideas absolutamente revolucionarias. En 1886 publica La muerte de Iván Ilich, que es una de sus obras para mí más importantes, una novela corta, y es un extraordinario relato sobre un funcionario burgués que, al enfrentarse a una enfermedad terminal, descubre la vacuidad de la vida superficial que llevó. Esta novela corta, considerada una de sus obras maestras, refleja la propia obsesión de Tolstói con la muerte y la búsqueda de significado espiritual. A través del sufrimiento del protagonista, el autor transmite el mensaje de que solo la sinceridad y la compasión brindan sentido a la existencia humana. La muerte de Iván Ilich es, sin lugar a dudas, una de las mejores novelas de Tolstói que yo te invito a leer. Tolstói también siguió escribiendo ficción breve, y un ejemplo es ¿Cuánta tierra necesita un hombre?, que es un cuento de 1885, cuento en el que un campesino ambicioso muere trágicamente al intentar abarcar más tierras de las que realmente necesita, ilustrando la condena tolstoiana a la codicia. La codicia era algo que Tolstói despreciaba.
Otra obra notable de esta época es la sonata de Kreutzer, de 1889. Una novela corta en forma de monólogo, donde un hombre justifica haber asesinado a su esposa por celos, y que en el epílogo Tolstói utiliza para proclamar ideales de castidad y abstinencia sexual. El texto fue escandaloso en su época, fue censurado por las autoridades, pues criticaba abiertamente el matrimonio tradicional y la sexualidad desenfrenada, reflejando las posturas ascéticas que Tolstói adoptó en sus últimos años. De hecho, llegó a proponer la abstinencia total como ideal moral, lo que provocó nuevas tensiones con Sofía, su esposa, quien no compartía esas opiniones extremas. Claro, hablar de la abstinencia total cuando estás casado, y se supone que el fin del matrimonio es la procreación, si hay abstinencia sexual, no hay hijos. Y eso chocaba contra los valores tradicionales de la época. En 1899, después de 10 años de trabajo intermitente, publicó Resurrección, su última novela larga. Resurrección narra la historia de un noble llamado Neljudov, que busca redimirse ayudando a Katiuska, una joven prostituta a quien en su juventud sedujo y abandonó, y que ahora enfrenta un injusto juicio. La novela es una dura crítica al sistema judicial, a la hipocresía de la alta sociedad y a la propia Iglesia ortodoxa. Tolstói expone en ella las contradicciones entre el mensaje cristiano y la jerarquía eclesiástica. Resurrección tuvo un éxito internacional importante, pero también confirmó a Tolstói como enemigo de las autoridades religiosas, precipitando la mencionada excomunión. Cabe destacar que Tolstói donó todos los ingresos por derechos de resurrección a una secta cristiana perseguida en Rusia para facilitar su emigración a Canadá. O sea, no ganó ningún dinero por este libro, lo donó todo. Este gesto reflejó su coherencia al intentar vivir según sus principios de desprendimiento material y ayuda al prójimo. Durante los años 1880 y 1900, Tolstói se había convertido en una figura venerada mundialmente, no solo como literato, sino como moralista. Muchos lo consideraban una especie de santo laico o profeta. O sea, Tolstói ya trasciende absolutamente lo que es su dimensión como escritor. Mantenía correspondencia con admiradores de diversas latitudes. Entre sus célebres interlocutores estuvieron el pacifista indio Mahatma Gandhi, con quien intercambió cartas sobre la resistencia no violenta, el escritor inglés George Bernard Shaw, el poeta Rainer Maria Rilke e incluso el zar Nicolás II. En una carta de 1908, titulada Carta a un hindú, Tolstói exhortó a los indios a resistir el dominio colonial británico mediante la no violencia activa, misiva que inspiró directamente a Gandhi en su movimiento de independencia. Por lo tanto, Gandhi y Tolstói están conectados en este concepto de la no violencia. El pensamiento de Tolstói sobre la no violencia como ley suprema de la vida influyó así en todo un siglo de luchas pacifistas. Por otra parte, sus seguidores más cercanos dentro de Rusia formaron el llamado movimiento tolstoniano, comunidades que intentaban vivir conforme a sus enseñanzas. Eran vegetarianos, practicaban el pacifismo, la pobreza voluntaria y la vida campesina en contacto con la naturaleza. Entretanto, la vida familiar de Tolstói sufría una transformación dolorosa. A pesar de que él profundizaba en su camino espiritual, su relación con Sofía se deterioraba. La condesa había apoyado devotamente a su marido escritor durante décadas, pero ahora veía con angustia cómo León repudiaba las mismas novelas que ella tantas veces copió y revisó, y cómo permitía que extraños discípulos invadieran su casa criticándola a ella por su materialismo. Tolstói predicaba contra la riqueza y el lujo, pero seguía viviendo en su extensa hacienda aristocrática. Esa contradicción le valió los reproches de su esposa, quien administraba las finanzas familiares y criaba a sus numerosos hijos prácticamente sola, mientras él se ocupaba a sus escritos y a recibir visitantes idealistas. Tolstói, claro, habla mucho de la paz universal,
pero digamos que tiene a su familia abandonada. Y la mujer se tiene que encargar de todo, de la finca, de él, del dinero, de los niños. Y claro, es normal que su esposa pues le afeara este comportamiento. También Tolstói había expresado el deseo de renunciar a sus propiedades y ceder los derechos de autor de sus obras, buscando la pobreza evangélica, a lo cual Sofía se opuso enérgicamente por temor al desamparo económico, o sea, por dejarla a ella en la miseria y a sus hijos. El conflicto doméstico escaló hasta volverse insoportable. Para finales del año 1890, el matrimonio Tolstói, que había sido feliz la mayor parte del tiempo, se había convertido en un matrimonio infeliz y un fracaso total. Pese a todo, Sofía nunca dejó de amar a León, pero la brecha ideológica entre ambos y las frecuentes escenas de reproches mutuos hicieron la convivencia muy difícil. Solo su hija menor, Alexandra, compartía en parte las ideas del padre y se volvió su aliada en la vejez. En sus años últimos, Tolstói llevó su idealismo al punto de modificar sus hábitos cotidianos. Vestía ropa sencilla y campesino, trabajaba en el campo e incluso aprendió oficios manuales. Se cuenta que pasaba horas haciendo de zapatero, remendando sus propias botas como símbolo de humildad. Continuó impartiendo clases a los niños campesinos de la aldea, refinando su método educativo basado en el respeto y la libertad del alumno. Aunque no obligó a su familia a adoptar su estilo de vida, en gran medida él vivía de forma separada dentro de la misma finca. Ocupaba una modesta habitación y solía dormir aparte, dedicando la mayor parte del día a leer, escribir y recibir visitantes espirituales, mientras su esposa e hijos mantenían el resto de la casa. En cierto sentido vivían separados, aunque vivieran en la misma finca. En 1904, a los 75 años, Tolstói terminó de escribir otro relato largo, Hadi Murat, novela corta ambientada en Nuevo Cáucaso, basada en la historia real de un guerrillero avaro que se rebeló contra los rusos. Esta obra, publicada póstumamente en 1912, es considerada por algunos críticos como una joya tardía de Tolstói, por su estilo sobrio y potente, evidencia de que su genio narrativo permaneció intacto hasta el final de su vida. A comienzo de la década de 1910, Tolstói era venerado en todo el mundo como símbolo viviente de la paz y la conciencia moral. Tenía 82 años y si bien su salud física estaba algo debilitada, conservaba una mente lúcida. Pero en su hogar las tensiones con Sofía habían llegado al límite. En la madrugada del 28 de octubre de 1910, en el calendario juliano, sintiéndose atrapado entre sus ideales y la realidad de su vida, Tolstói tomó una decisión dramática. Huyó de su casa en secreto, dispuesto a renunciar definitivamente a su vida privilegiada. Acompañado únicamente por su hija Alexandra y su médico personal, partió en tren con la idea de vivir sus últimos días como un humilde ermitaño o quizás ingresar a un monasterio desconocido. Este hecho causó un escándalo nacional e internacional. El autor famoso había abandonado a su familia, y aunque intentó mantener el viaje en secreto, pronto la prensa se enteró y periódicos de todo el mundo siguieron su periplo con gran expectación. La escapada, sin embargo, tuvo un desenlace trágico. Viajando en pleno otoño, Tolstói contrajo una neumonía que le obligó a detenerse. Muy enfermo, fue acogido en la modesta estación ferroviaria de Astapovono, cuyo jefe de estación le ofreció su casa. Allí, en una pequeña habitación de madera, postrado en cama, León Tolstói agonizó durante varios días. Afuera, pese a los intentos de mantener alejada a la gente, se congregaron periodistas, discípulos y curiosos, todos pendientes del estado del gran novelista. Sofía, al enterarse, viajó desesperada para intentar verlo, pero inicialmente se le negó el acceso por orden de algunos seguidores de Tolstói que desconfiaban de ella. Digamos que los seguidores habían secuestrado al maestro y no le dejaban ver a su familia. Solo en las últimas horas se le permitió entrar en la habitación de su esposo moribundo. Finalmente, el 7 de noviembre de 1910, el 20 de noviembre en el calendario occidental, León Tolstói falleció a los 82 años en Astapovono, la ciudad donde murió.
Sus últimas palabras, escuchadas por quienes lo atendían, fueron un lúcido reproche moral acorde con su conciencia humanitaria. Dijo, y cito textualmente: «Hay millones de hombres que sufren sobre la tierra. ¿Por qué os preocupáis solo de mí?». Este último gesto de humildad resumió la filosofía que había abrazado. Tras su muerte, esa estación pasó a llamarse Estación León Tolstoy en su honor. La muerte de Tolstoy causó una conmoción mundial. A su funeral asistieron miles de personas que se unieron a pesar de que la policía intentó restringir el acceso por temor a disturbios. Campesinos, intelectuales, alumnos de escuelas y admiradores anónimos llegaron de todas partes para rendir homenaje al escritor. Tolstoy fue enterrado según su deseo, sin ceremonia religiosa ni cruz alguna, en un sencillo sepulcro cavado en un claro del bosque de su finca. No hubo oraciones oficiales de la iglesia que lo había excomulgado, en cambio la naturaleza y el silencio acompañaron su descanso final. Cuenta la leyenda que el lugar exacto de su tumba fue elegido recordando un juego de su infancia con su hermano: buscar un palo verde oculto en el bosque que contenía el secreto de la felicidad universal. Así, simbólicamente, Tolstoy volvió a la tierra que tanto amó, fundido con la misma naturaleza que veneró en vida. La figura de Tolstoy dejó una huella profunda tanto en la literatura como en el pensamiento social. En el ámbito literario su legado es indiscutible. Es halagado como uno de los grandes novelistas de todos los tiempos, maestro del realismo psicológico y moral. Obras suyas como Guerra y Paz y Ana Karenina suelen figurar entre las mejores novelas jamás escritas y han influido a innumerables autores posteriores. Tolstoy demostró un dominio excepcional para retratar la vida en toda su amplitud y para indagar en la psicología de sus personajes con honestidad brutal. Sus innovaciones narrativas abrieron camino a la literatura moderna, pero más allá de las letras, Tolstoy se convirtió en un icono moral. Su transformación de aristócrata a sabio espiritual inspiró movimientos pacifistas, religiosos y utópicos en distintos lugares. El tolstoísmo, corriente ética que promovió la no violencia, la vida sencilla y la resistencia al mal mediante el bien, anticiparon, en cierto modo, las filosofías de desobediencia civil del siglo XX. Hasta aquí este vídeo. Espero que te haya gustado este recorrido por la vida de Tolstoy. Te animo a leer sus libros, te animo a leer sus grandes obras literarias, te animo a leer Guerra y Paz, Ana Karenina, La muerte de Iván Ilich y cualquiera de sus grandes obras literarias. Ya sabes que si quieres publicar tu libro en editorial Letra Minúscula, podemos ayudarte, queremos ayudarte. Escríbenos a contacto@letraminúscula.com, visita nuestra página web letraminúscula.com, suscríbete a este canal si no estás suscrito, dale al me gusta, ponme un comentario en este vídeo. Espero que te haya gustado. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.